Renuncia de derechos, todos los derechos a sus respectivos creadores, espero que lo disfruten. Bueno, nos vemos en el fanfic, capítulo 1. El inicio, el olor a asfalto mojado y a basura acumulada era la sinfonía de otro día de mierda para Alejandro. El cielo de Buenos Aires, de un gris panza de burro, parecía reflejar el estado de su alma. La jornada había sido una sucesión de pequeñas catástrofes. El colectivo lo dejó a 3 cuadras bajo una llovizna persistente, su jefe, un hombre con más papada que cuello, le había gritado por un error que no era suyo, y para colmo, la chica que le gustaba le clavó el visto en un mensaje que llevaba 2 días en su chat. Caminaba con la cabeza agacha, pateando una lata de gaseosa abollada que se cruzó en su camino. Puta vida, murmuró para sí mismo, las palabras ahogadas por el ruido de los bocinazos. No pedía mucho, solo un respiro, una pequeña victoria en una guerra de desgaste que parecía no tener fin. El pelo rubio, herencia de algún abuelo europeo y motivo de burlas en su niñez, ahora lo llevaba largo y desordenado, pegado a la frente por la humedad. Al llegar a la esquina, el semáforo peatonal parpadeaba en un rojo burlón. Esperó, sumido en sus pensamientos, reproduciendo en bucle la humillación del día. No vio el camión de reparto cuyo conductor, más pendiente de su propio celular que del camino, perdió el control sobre el pavimento resbaladizo. No escuchó el chirrido de los frenos, solo un estruendo ensordecedor y una fuerza descomunal que lo arrancó del mundo de los vivos. Hubo un instante de dolor cegador, una explosión de rojo tras sus párpados, y luego, el silencio. Un silencio absoluto, profundo, como nunca antes había experimentado. Abrió los ojos. Ya no había asfalto, ni lluvia, ni el hedor de la ciudad. Estaba en un espacio infinito, de un blanco tan puro que lastimaba la vista. Frente a él, sentada en un trono que parecía tejido con la luz de las estrellas, se encontraba una figura andrógina de belleza sobrecogedora. Podría ser un dios o una diosa. Su presencia era tan abrumadora que el género parecía un concepto irrelevante. Alejandro, resonó la voz en su mente, no como un sonido, sino como un conocimiento implantado. Una vida corta y, seamos sinceros, bastante miserable. Un final abrupto y desagradable. Tienes mi pésame. Alejandro, aún procesando la irrealidad de la situación, solo atinó a balbucear. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Estoy muerto? La deidad sonrió, un gesto sutil que contenía una pizca de compasión y otra de diversión. Sí, estás muerto. Pero la muerte no es el final, al menos no para ti. Hoy estás de suerte, explicó con calma. Te ofrezco 2 opciones. La primera es el ciclo habitual, el olvido y el renacimiento en una nueva vida al azar, sin recuerdos de la anterior. La segunda, es más interesante. Hizo una pausa, asegurándose de tener toda la atención de Alejandro. Puedo reencarnarte en otro mundo. Un mundo al borde del colapso, que se enfrentará a una catástrofe inminente en algunos años. Irás tal cual, con tu conciencia intacta. Pero olvídate de sistemas, niveles o esas tonterías de los videojuegos que tanto os gustan. Esas cosas desequilibran la balanza, hacen que el juego sea demasiado fácil. No me divierte. La deidad hizo un gesto displicente. Sin embargo, para que no digas que soy cruel, te concederé 3 deseos. Puedes pedir casi cualquier cosa. Amor, dinero, armas, lo que se te ocurra. Pero hay reglas. Nada que rompa las leyes fundamentales de ese mundo. Por ejemplo, no puedes pedir ser inmune a su plaga particular, ni tampoco puedes pedir deseos ilimitados. Piensa en mí como un genio de la lámpara, pero con menos restricciones y mejor humor. Alejandro parpadeó, tratando de asimilar la oferta. Un mundo al borde del colapso. Sonaba aterrador, pero la alternativa era el olvido. Y la promesa de 3 deseos, era una oportunidad única. ¿Por qué yo? Logró preguntar, la duda tiñendo su voz. De entre todas las personas del mundo, ¿por qué me ofreces esto a mí? La deidad soltó una risa suave, cristalina. Suerte, muchacho. Simplemente tuviste mucha suerte. No eres el elegido del destino ni el héroe de ninguna profecía. Tu alma simplemente fue la correcta en el momento justo. Una anomalía estadística. Sabiendo que no obtendría una respuesta más profunda, Alejandro se concentró en la oferta. Un mundo peligroso, 3 deseos, debía ser inteligente. Debía maximizar sus posibilidades. Después de unos minutos de intensa reflexión, levantó la vista, una nueva determinación brillando en sus ojos. De acuerdo, acepto. Y tengo mis deseos, dijo con una firmeza que nunca había poseído en vida. Soy todo oídos, respondió la deidad, inclinándose con curiosidad. Mi primer deseo.
Quiero ser el hermano menor de Takeshi Komuro, nacido un mes después que él. Ante la mirada inquisitiva del ser divino, Alejandro se apresuró a explicar su lógica. En las historias, los protagonistas suelen tener una suerte extraña, una especie de escudo argumental. Si estoy cerca de él, si soy su familia, quizás algo de esa buena fortuna se me pegue. Es una apuesta, pero es la mejor que tengo. La deidad asintió, aprobando la lógica. Astuto. Concedido. Mi segundo deseo, continuó Alejandro, es sobre mi apariencia. Quiero nacer con el pelo rubio claro, casi dorado, y ojos azules con un ligero tono amarillento en el iris. Se tocó el pelo fantasmal, un vestigio de su antiguo yo. Siempre fui algo inseguro con mi aspecto, y si voy a empezar de nuevo, quiero hacerlo sintiéndome bien conmigo mismo. Además, me gusta mi pelo rubio, solo que, mejorado. La vanidad es un motor poderoso. Como quieras. Concedido. Y mi tercer deseo, Alejandro hizo una pausa, una sonrisa zorruna comenzando a dibujarse en su rostro. Quiero 3 deseos más. La expresión de la deidad se agrió al instante. Imposible. Te dije claramente que no podías pedir deseos ilimitados, replicó con un tono de molestia. Y no lo he hecho, contraatacó Alejandro, su sonrisa ensanchándose. Tú dijiste que no podía pedir deseos ilimitados. Nunca dijiste que no podía pedir más deseos. Es una cantidad finita y específica. 3. La deidad se quedó en silencio por un momento, sus ojos cósmicos parpadeando mientras procesaba la trampa semántica. Una vena pareció palpitar en su sien luminosa. A regañadientes, suspiró. Maldito abogado de pacotilla, has encontrado un vacío legal en las leyes cósmicas. Bien jugado, mortal. Tienes tus 3 deseos adicionales. No vuelvas a intentarlo. Alejandro sintió una oleada de triunfo. Entendido. Para mi siguiente deseo, quiero un paquete de habilidades mentales. Memoria fotográfica, la capacidad de hablar y entender todos los idiomas existentes de forma nativa, no como una traducción sino como un conocimiento innato, y una memoria muscular perfecta. La deidad frunció el ceño. Eso es demasiado. Son 3 habilidades distintas, eso contaría como 3 deseos, protestó. En absoluto, replicó Alejandro, su confianza por las nubes. El deseo es un paquete de habilidades mentales. El contenido del paquete es parte de la definición del deseo único. Además, tú mismo dijiste que eras como un genio, pero más versátil. Según tus propias reglas, puedes agrupar conceptos relacionados en un solo acto de voluntad. ¿O no eres tan poderoso como presumes? El ser divino apretó su mandíbula. Había sido estafado de nuevo. Hizo un puchero casi infantil, un gesto extrañamente humano en un ser de su magnificencia. Eres increíblemente irritante, ¿lo sabías? Refunfuñó. Con un movimiento brusco de su mano, el deseo fue sellado. Concedido. Te quedan 2. Apresúrate antes de que me arrepienta. El joven sonrió. Mi penúltimo deseo es conocimiento, no más paquetes. Interrumpió la deidad. Un conocimiento completo y detallado sobre supervivencia en zonas de desastre, tácticas de guerrilla urbana, primeros auxilios avanzados y mantenimiento básico de armas y vehículos. Todo integrado en mi mente como si lo hubiera estudiado durante décadas. La deidad lo miró, esta vez con una pizca de respeto. Práctico. Sensato. Concedido. Te queda 1. Úsalo sabiamente. Alejandro respiró hondo. Este era el último, el que aseguraría su preparación. Mi último deseo es sobre el momento de mi llegada. No me envíes justo cuando la historia del anime o el manga comience. Envíame al principio, a mi nacimiento. Quiero nacer unos meses después de Takeshi Komuro, cuando él apenas sea un bebé. Así tendré tiempo. Tiempo para prepararme, para entrenar mi cuerpo usando la memoria muscular, para asentar mis conocimientos. Tiempo para crecer a su lado y forjar un vínculo real. Tiempo para estar listo cuando el mundo se vaya al infierno. La deidad lo observó, y por primera vez, su sonrisa no contenía burla ni molestia, sino una genuina admiración. La deidad lo observó, y por primera vez, su sonrisa no contenía burla ni molestia, sino una genuina admiración. De todos los mortales a los que les he dado esta oportunidad, eres el primero que ha negociado con tanta eficacia y ha planeado con tanto cuidado. Quizás tu suerte no fue tan aleatoria después de todo, dijo la deidad, su voz suavizándose. Deseo concedido, Alejandro. O debería decir, Komuro Rikuya. La luz blanca se intensificó, volviéndose cegadora. Alejandro sintió como su conciencia se disolvía, estirándose a través del tiempo y el espacio.
El último sonido que percibió no fue el de una voz divina, sino el zumbido estéril de un hospital. La primera sensación fue el frío. Luego, la textura áspera de una toalla. Sus nuevos ojos, aún adaptándose a la luz, parpadearon abiertos. Las formas borrosas comenzaron a enfocarse. El techo blanco, las luces fluorescentes y los rostros ansiosos que se cernían sobre él. Eran sus nuevos padres. La mujer, pálida y sudorosa pero con una sonrisa radiante, y el hombre a su lado, con una expresión de asombro y confusión. Es precioso, murmuró la señora Komuro, su voz llena de amor maternal. Pero, comenzó su esposo, su pelo, y sus ojos. La conciencia de Rikuya, la mente de Alejandro en el cuerpo de un bebé, se enfocó. Podía entenderlos perfectamente, gracias a su deseo. Se dio cuenta de que el centro de la confusión era él. Un médico, un hombre mayor con gafas, se aclaró la garganta. Es ciertamente inusual, pero no inaudito. A veces, un gen recesivo de un antepasado muy lejano puede manifestarse de repente. Quizás tuvieron un ancestro europeo hace siglos. La genética es una lotería, explicó, tratando de tranquilizarlos. Y en cuanto a sus ojos, el médico se inclinó un poco más, observando con curiosidad profesional. Son azules, pero con ese toque amarillento alrededor de la pupila, podría ser una forma muy rara de heterocromía parcial o sectorial. Es fascinante, nunca había visto un tono amarillo tan distintivo. Mientras los adultos hablaban, Rikuya procesaba otra cosa. El médico se enderezó y frunció el ceño ligeramente. Lo que también es extraño es lo tranquilo que está. La mayoría de los recién nacidos llenan la habitación con sus pulmones en cuanto llegan. Él no ha llorado. Mierda. Rikuya se dio cuenta de su error. Estaba actuando de forma antinatural. Un bebé que no llora al nacer es una señal de alarma. Necesitaba actuar, mezclarse. Se concentró, buscando el instinto primordial del cuerpo que ahora habitaba. Descubrió que era fácil. El cuerpo ya estaba preparado para el llanto, los pulmones llenos de aire, los músculos de la cara listos para contraerse. Era como un resorte a punto de saltar, que su conciencia había mantenido presionado. Soltó el control. Un llanto agudo, fuerte y vibrante, exactamente como el de cualquier otro recién nacido sano, llenó la sala de partos. El alivio en los rostros de sus nuevos padres fue instantáneo, sus sonrisas volvieron, borrando cualquier rastro de preocupación. El médico también sonrió, satisfecho. Ahí está. Solo se estaba tomando su tiempo para saludar al mundo, bromeó el doctor. Mientras las enfermeras lo limpiaban y envolvían en una manta, Rikuya continuó su llanto fingido, aunque más suavemente ahora. A través de los sonidos de su propia actuación, pudo escuchar un llanto distante pero claro, proveniente de otra parte del ala de maternidad. Ese era él. Takeshi Komuro. Su hermano mayor. Su escudo argumental. El juego, su nueva vida, acababa de comenzar. Y esta vez, a diferencia de la anterior, Rikuya estaba listo para jugar a ganar. 5 años después de cagar, comer y dormir hasta poder caminar, el chirrido de las hamacas y el sonido de la gravilla bajo sus zapatillas eran la banda sonora de su infancia. Una infancia que, para Komuro Rikuya, era una actuación meticulosamente estudiada. A sus 5 años, había dominado el arte de ser un niño. Cómo tropezar de forma creíble, cómo reír con esa alegría hueca y explosiva de los pequeños, cómo mirar a los adultos con una mezcla de inocencia y curiosidad. Pero por dentro, la mente de Alejandro, ahora con 30 años de experiencia acumulada entre 2 vidas, observaba, calculaba y se preparaba. Él y su hermano Takashi, que ya tenía sus 5 años bien cumplidos, pasaban una temporada en casa de su abuela. Era una situación común. Sus padres, como la mayoría de los adultos en Japón, eran esclavos de sus trabajos, con jornadas que se extendían hasta bien entrada la noche. La abuela, una mujer amable de movimientos lentos y sonrisa perpetua, era su refugio y guardiana durante esos periodos de intensa actividad laboral de sus hijos. Más alto, abuela, más alto. Gritaba Takashi desde su columpio, sus piernas bombeando con una energía inagotable. Yo también, abuela. Coreó Rikuya, imitando el entusiasmo de su hermano. Su memoria muscular perfecta le permitía controlar el movimiento con una precisión que ningún niño de su edad poseía, pero se aseguraba de añadir un ligero bamboleo, un desequilibrio fingido para no levantar sospechas. La actuación era agotadora, pero necesaria. Esa tarde, su abuela los llevó al parque del barrio. Era un día soleado y el lugar estaba salpicado de otras familias.
Mientras Takashi corría hacia el tobogán con un grito de guerra, Rikuya se quedó un paso por detrás, sus ojos azules con destellos amarillos escaneando el entorno. Y entonces la vio. Una niña con el pelo largo y castaño rojizo, atado en dos coletas, discutiendo con otro niño cerca del arenero. Sus facciones eran inconfundibles. Era Rei Miyamoto. La amiga de la infancia de Takashi. La futura causa de tantos problemas. Como si siguiera un guión escrito por el destino, Takashi se acercó al duro. Con la diplomacia torpe pero efectiva de un niño, intervino en la disputa por un cubo de plástico. En cuestión de minutos, el otro niño se había marchado y Takashi y Rei reían juntos, construyendo un castillo de arena. Ve a jugar con tu hermano, Riku-chan, le animó su abuela con una suave palmada en la espalda. Rikuya forzó una sonrisa. ¿Sí? Se acercó al arenero, su mente trabajando a toda velocidad. Esta era una interacción clave. Su hermano y Rei. El inicio de una promesa que, años más tarde, se rompería y generaría una tensión letal en el peor momento posible. Hola, dijo Rei, mirándolo con curiosidad. ¿Eres el hermano de Takashi? Sí, soy Rikuya, respondió, poniendo su mejor voz de niño bueno. Riku, ven. Ayúdanos a hacer el foso. Exclamó Takashi, feliz de incluirlo. Rikuya se arrodilló en la arena. Fingió cavar con entusiasmo, riendo cuando Takashi le salpicó arena sin querer y aplaudiendo cuando Rei encontró una piedra plana para hacer de puente. Jugó su papel a la perfección. Pero por dentro, el juicio era frío y duro. Patética, pensó Rikuya mientras observaba a Rei darle órdenes a Takashi sobre dónde poner una hoja a modo de bandera. En el futuro, culparás a Takashi por no cumplir una promesa infantil mientras el mundo se desmorona. Dudarás de él, crearás divisiones, te convertirás en un lastre emocional en el momento más crítico. Externamente, sonreía. ¡Qué buena idea, Rei-chan! Eres muy lista. Ella se sonrojó de orgullo. Takashi lo miró con admiración fraternal. Nadie podía ver el hielo en la mente de Rikuya. No sentía el más mínimo agrado por ella. Para él, Rei Miyamoto no era una niña inocente, era una futura debilidad, una variable peligrosa en la ecuación de supervivencia que llevaba 5 años resolviendo en su cabeza. Tenía que tolerarla. Tenía que fingir ser su amigo, por el bien de su relación con Takashi. Pero mientras sus pequeñas manos apilaban arena húmeda, una promesa silenciosa se forjaba en su interior. Cuando llegara el día del colapso, no permitiría que los dramas adolescentes de Rei Miyamoto pusieran en peligro a su hermano. No cometería los mismos errores que el protagonista original. Él estaba allí para cambiar el guión. Y si para ello tenía que ser el amigo adorable de una niña que despreciaba en secreto, que así fuera. El precio de la supervivencia, había aprendido, a menudo se pagaba con mentiras. En casa, el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja cuando regresaron del parque. El olor a té recién hecho y a la madera vieja y reconfortante de la casa de la abuela los recibió en la entrada. Takashi corría por delante, parloteando sin cesar sobre el increíble castillo de arena que habían construido y lo genial que era su nueva amiga Rei. Muy bien, mis exploradores, dijo la abuela con una risita, quitándoles los zapatos polvorientos. Vayan a la habitación de invitados a ver un poco de televisión mientras preparo la cena. Sus padres no deberían tardar en llegar. Takashi no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Corrió hacia la pequeña televisión de tubo y pronto estuvo completamente absorto en las coloridas explosiones y los gritos de los héroes de un anime de mechas. Rikuya lo siguió, pero su interés no estaba en la pantalla. Se sentó en el suelo, con un par de bloques de juguete esparcidos a su alrededor como coartada, pero su cuerpo estaba angulado sutilmente hacia la puerta entreabierta. Su objetivo era el pasillo. No tuvo que esperar mucho. Escuchó el sonido familiar del coche de su padre deteniéndose afuera, seguido por el murmullo de voces en la entrada. Eran sus padres. Rikuya aguzó el oído, filtrando los diálogos de la caricatura que su hermano vitoreaba. La conversación era tensa, susurrante. Escuchó fragmentos. Los médicos dijeron, sin opciones por ahora, ser fuertes por los niños. Su corazón de 5 años, albergando el alma de un adulto, se encogió. Sabía de qué hablaban. Pasado un tiempo, que a Rikuya le pareció una eternidad, la voz de su abuela resonó por el pasillo, teñida de una alegría forzada. Takashi, Rikuya. Vengan a saludar a mamá y papá. Rikuya despertó de su juego en el momento justo. Se levantó al mismo tiempo que Takashi apartaba la vista de la pantalla a regañadientes.
Corrieron juntos hacia la sala de estar, logrando la perfecta sincronización de dos hermanos llamados al mismo tiempo. Después de los abrazos y los saludos, sus padres anunciaron que era hora de irse a casa. Pero antes de que pudieran salir, la abuela los detuvo. Esperen un momento. Tengo algo para ustedes. Regresó de su habitación con 2 paquetes envueltos en papel de regalo. Sé que falta mucho para Navidad, pero una abuela tiene derecho a malcriar a sus nietos cuando quiera. A Takashi le entregó una caja que, al ser abierta con entusiasmo destructivo, reveló un robot de juguete articulado, muy parecido al del anime que acababa de ver. Sus ojos se iluminaron de pura felicidad. A Rikuya le entregó un paquete más pequeño y suave. Dentro había una bufanda de lana gruesa, de un rojo profundo que hacía contraste con sus ojos. Era increíblemente suave al tacto. Para que no pases frío en invierno, mi pequeño Riku-chan, dijo ella, arrodillándose para ponérsela alrededor del cuello. Mientras se iban, con la abuela despidiéndolos desde la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Rikuya apretó la suave lana de la bufanda. Takashi, a su lado, caminaba dando saltitos, haciendo chocar su nuevo juguete contra su pierna y agradeciendo a sus padres una y otra vez por la increíble sorpresa de la abuela. Rikuya permaneció en silencio, observando la figura de su abuela hacerse más pequeña a medida que se alejaban. La conversación que había escuchado a escondidas resonaba en su mente. Tiene una rara enfermedad degenerativa, pensó, el conocimiento de un futuro lejano siendo una carga pesada. Algo que en el año 2025 tendría un tratamiento experimental con altas tasas de éxito, pero que aquí, a principios de los 2000, es una sentencia de muerte lenta. Sintió un nudo en la garganta. La bufanda alrededor de su cuello de repente se sintió inmensamente valiosa y dolorosamente triste. La abuela lo sabe, concluyó su mente adulta con una claridad brutal. Ella sabe que no va a llegar a Navidad. Por eso nos ha dado los regalos ahora. Gracias, gracias, gracias. Seguía canturreando Takashi, ajeno a todo, feliz en su mundo de 5 años. Rikuya se limitó a asentir, mirando por la ventanilla del coche. El calor de la bufanda era un abrazo y una despedida, todo en uno. Otro recordatorio de que en este mundo, el tiempo era un lujo que no todos podían permitirse. Y el suyo, se prometió, no lo desperdiciaría. La bufanda, de un rojo intenso como las hojas de arce en otoño, se convirtió en su posesión más preciada. Un recordatorio constante y tangible de la primera pérdida que tuvo que soportar en esa segunda vida. La abuela se fue en un invierno frío, tal como su mente adulta había predicho, dejando un vacío que solo la inocencia de Takashi parecía capaz de ignorar. Para Rikuya, fue el combustible que avivó la llama de su determinación. 10 años después, primer año en la Academia Fujimi, el tiempo, para un ser con la mente de Rikuya, era un recurso que se estiraba y comprimía. Los días de la infancia, llenos de actuaciones y juegos fingidos, se sentían eternos. Pero los años de preparación pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, con 16 años, caminaba por los pasillos de la Academia Fujimi, un estudiante de primer año que irradiaba una confianza y una calma impropias de su edad. El apocalipsis estaba a solo un año de distancia. En la década transcurrida desde la muerte de su abuela, Rikuya se había esculpido a sí mismo hasta convertirse en un arma. Aprovechando al máximo su memoria muscular perfecta y su conocimiento preexistente, se había sumergido en un régimen de entrenamiento brutal. Desde niño, había insistido en unirse a un dojo, para sorpresa de sus padres. Empezó con judo para aprender a caer y a controlar el peso de un oponente. Luego pasó al karate para la disciplina y el golpeo preciso. A los 12, comenzó a practicar kendo, no solo por la habilidad con la espada, sino por la mentalidad, el zanshin, el estado de alerta constante que la disciplina inculcaba. A los 15 años, 2 antes del día 10, añadió el parkour a su repertorio. Las calles de la ciudad se convirtieron en su campo de entrenamiento. Mientras otros adolescentes pasaban las tardes en salones recreativos, Rikuya saltaba entre azoteas, calculando distancias, aprendiendo a ver el entorno urbano no como una serie de obstáculos, sino como un camino lleno de posibilidades. Toda esta preparación, sin embargo, se desarrollaba en paralelo a su objetivo más importante: forjar un vínculo inquebrantable con Takashi. Su hermandad era el pilar de su plan. Afortunadamente, no tuvo que fingirla. A pesar de su mente adulta y sus secretos, el afecto por Takashi era genuino y profundo. Creció viéndolo no solo como el protagonista de una historia, sino como su hermano.
el que le enseñó a andar en bicicleta, aunque Rikuya ya sabía teóricamente cómo hacerlo, el que lo defendió de un abusón en la primaria y el que siempre compartía sus bocadillos sin dudarlo. Rikuya, a su vez, se convirtió en el ancla de Takashi. Siendo superdotado gracias a sus deseos, Rikuya ayudaba a Takashi con los deberes, explicándole conceptos complejos con una paciencia infinita. En los deportes, aunque Rikuya siempre se contenía para no parecer sobrehumano, a menudo le daba a Takashi consejos tácticos que lo hacían destacar en el equipo de kendo de la escuela media. ¿Cómo lo supiste?, le preguntó Takashi una tarde después de un entrenamiento, aún sudoroso. Ese movimiento que me dijiste, el Nukiwaza, el sensei dijo que fue una lectura perfecta del oponente. Rikuya, que estaba limpiando su shinai, se encogió de hombros con una sonrisa fácil. Solo me pareció que iba a atacar de esa forma. A veces te concentras tanto en la fuerza que olvidas la sincronización, Nii-san. Lo llamaba hermano mayor con un respeto que no era fingido. Para Takashi, Rikuya era su brillante y a veces extrañamente intenso hermano pequeño, el genio de la familia. Alguien de quien sentirse orgulloso y en quien podía confiar ciegamente. No cuestionaba cómo Rikuya parecía saber siempre qué decir o qué hacer, simplemente lo aceptaba como parte de lo que hacía a Rikuya ser Rikuya. Ahora, en la Academia Fujimi, su dinámica continuaba. Takashi, un año por delante, ya era conocido, un chico sociable y decente. Rikuya, el novato, ya se había ganado una reputación. Tranquilo, increíblemente inteligente, cortés y con una mirada que a veces parecía ver a través de la gente. Mientras caminaba hacia su aula, vio a Takashi a lo lejos, riendo con un grupo de amigos. Entre ellos, reconoció la figura de Rei Miyamoto, ahora una adolescente atractiva y popular, y a su lado, Hisashi y Go. La tensión entre ese trío ya era palpable, un drama que a Rikuya le importaba muy poco, salvo por cómo afectaba a su hermano. Sus miradas se cruzaron por el pasillo. Takashi le sonrió y levantó una mano a modo de saludo. Rikuya le devolvió el gesto con una leve inclinación de cabeza y una pequeña sonrisa. El mensaje silencioso era claro: estoy aquí. Todo está bajo control. Takashi no tenía idea de cuánto control. No sabía que su hermano pequeño no solo era su familia, sino su guardián secreto, un centinela que contaba los días para que el mundo se acabara, completamente preparado para arrastrarlo, a él y a unos pocos elegidos, a través del infierno que estaba a punto de desatarse. El día 10 el calendario marcaba un día de primavera aparentemente normal. Para los estudiantes de la Academia Fujimi, era un día de clases, de preocupaciones por los exámenes, de dramas de pasillo. Para Rikuya Komuro, era el día del juicio. No llevaba el uniforme de la academia. No había puesto un pie en el campus. La escuela, ese día, era una trampa mortal y él no tenía intención de ser una de las primeras víctimas. En su lugar, el sonido que llenaba sus oídos no era el de la campana de clase, sino el estruendo controlado de un arma de fuego. Estaba en un campo de tiro cubierto en las afueras de la ciudad, un lugar que había frecuentado durante el último año bajo el pretexto de unirse al club de tiro deportivo. El olor a pólvora era casi reconfortante, un olor a poder y control. A sus 17 años, con solo unos meses de diferencia con Takashi, su apariencia no era la de un estudiante, sino la de un superviviente que ya hubiera atravesado un infierno. Su cabello, un rubio dorado y puntiagudo, caía de forma desenfadada sobre su frente, un caos controlado que reflejaba su personalidad. Sus ojos, de un azul intenso con ese inconfundible y anómalo iris amarillento, estaban fijos en el blanco de papel a 15 metros de distancia. No había nerviosismo en su mirada, solo una concentración absoluta. Vestía para la guerra, no para la escuela. Una chaqueta marrón resistente con un cuello de piel sintética que le rozaba la mandíbula. Alrededor de su cuello, la bufanda roja de su abuela era un toque de color vibrante, un amuleto y un recuerdo. Sus piernas estaban cubiertas por unos pantalones tácticos de color caqui, reforzados con rodilleras negras, listos para la acción. A su lado, en el suelo, descansaba su mochila de lona verde militar. De un costado de la mochila sobresalía la empuñadura de su arco retráctil de metal y el extremo de un carcaj lleno de flechas con punta de acero, una inversión que le había costado meses de ahorrar cada yen de su asignación. Levantó la pistola, una Sig Sauer que había alquilado en el local, el peso familiar en sus manos. Exhaló lentamente, su aliento visible por un instante en el aire fresco del polígono. Su mente, un océano de calma en medio del caos que sabía que estaba a punto de estallar, se centró. ¡Bang! El retroceso fue absorbido por su postura entrenada. Un agujero perfecto en el centro de la cabeza de la silueta de papel.
Van. Otro. Van. 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 Vació el cargador con una cadencia rítmica y precisa. Cada disparo, una repetición grabada a fuego en su memoria muscular. Sabía que en ese preciso instante, a kilómetros de distancia, en los portones de la Academia Fujimi, el primer infectado estaría tropezando. El primer mordisco. El primer grito ahogado que marcaría el fin del mundo tal y como todos lo conocían. Ir a clase habría sido una estupidez. Un riesgo innecesario. Este día no se trataba de álgebra o historia, se trataba de poner a prueba 10 años de preparación. Dejó el arma sobre la repisa, el cañón aún humeante. Se quitó los protectores auditivos. El relativo silencio que lo envolvió era ensordecedor. Miró su reloj. La hora era la correcta. El Apocalipsis Zombie Express había llegado, puntual a su cita con el destino. Se echó la mochila al hombro, el peso de su equipo familiar y reconfortante. Se ajustó la bufanda roja y salió de la cabina de tiro, dejando atrás los blancos de papel perforados. El encargado del local, un hombre mayor, ni siquiera levantó la vista de su periódico. Afuera, el cielo estaba despejado. Un día precioso para el fin del mundo. Dikuya sacó su teléfono. Sin señal. Era de esperar. Las redes colapsarían primero. No había pánico en su corazón. No había miedo. Solo una fría y dura resolución. La fase 1, su preparación personal, estaba completa. Ahora comenzaba la fase 2, ir a buscar a su hermano. El olor a pólvora fue reemplazado rápidamente por el hedor a sangre y miedo. Las calles, que minutos antes bullían con la normalidad de un día de semana, se habían transformado en un lienzo de caos. Los gritos agudos y los sonidos húmedos y desgarradores de la carne siendo arrancada eran la nueva sinfonía urbana. La gente corría en todas direcciones, con los rostros desfigurados por el pánico. Y entre ellos, con una torpeza antinatural y una determinación hambrienta, caminaban los muertos. Dikuya se movía entre el pandemonium con una fluidez que rayaba en lo sobrenatural. Mientras la multitud corría por las aceras, él corría por encima de ellos. Saltó sobre el capó de un coche abandonado, usó un muro como impulso para alcanzar el toldo de una tienda y corrió por la cornisa, sus botas tácticas encontrando apoyo donde otros solo verían una caída segura. Su entrenamiento de parkour no era un pasatiempo, era una herramienta de supervivencia, y la estaba usando para trazar la línea más rápida y segura hacia la Academia Fujimi. A lo lejos, el campus era una zona de guerra. Podía ver figuras corriendo, siluetas cayendo y a los muertos pululando por el patio. Sabía que Takashi estaría allí, en el ojo del huracán. Su instinto protector, forjado durante una década, tiraba de él como un imán. Mientras se acercaba, vio el objetivo, el autobús escolar amarillo. Estaba estacionado cerca de la entrada principal, y una marea de estudiantes y muertos vivientes chocaba contra sus costados. Una pequeña avanzadilla de supervivientes luchaba por abrirse paso hacia la puerta del vehículo. Reconoció las siluetas al instante. La elegante y letal Saeko Busujima con su boken, el corpulento Kota Hirano con una pistola de clavos modificada, la genial y exasperada Saya Takagi, la despistada enfermera Shizuka Marikawa y, en el centro de todo, su hermano Takashi, con un bate de béisbol en la mano, y a su lado, Rei Miyamoto, con una lanza improvisada. Su grupito. El equipo titular del Apocalipsis. Dikuya no se dirigió a la puerta. Sería un cuello de botella, una trampa. En su lugar, sus ojos escanearon los alrededores. Vio un pequeño cobertizo de mantenimiento con el techo plano, a unos metros de la carretera por la que el autobús tendría que pasar para salir. Era su única oportunidad. Corrió hacia allí, esquivando a un zombie que se abalanzó sobre él con un ágil movimiento lateral. Subió al techo del cobertizo con una facilidad felina y esperó, su respiración controlada, su corazón un tambor firme. Vio cómo el último miembro del grupo de su hermano, la enfermera Marikawa, era empujada dentro del autobús. Las puertas se cerraron con un silbido y el motor rugió. El autobús comenzó a moverse, abriéndose paso torpemente entre los muertos. Se acercaba. 50 metros. 30. 10. Ahora. Dikuya sprintó por el corto techo del cobertizo y saltó. Por un instante, estuvo suspendido en el aire, una figura oscura contra el cielo azul y el caos de abajo. Aterrizó con un golpe sordo y metálico sobre el techo del autobús en movimiento. Rodó una vez para absorber el impacto, sus rodilleras raspando el metal, y se detuvo en el centro del techo, perfectamente equilibrado. Localizó la escotilla de emergencia, la abrió con un tirón fuerte y se deslizó hacia el interior del vehículo en un movimiento fluido. El contraste fue inmediato.
El estruendo del exterior fue reemplazado por el zumbido del motor y un coro de sollozos y gemidos aterrorizados. El autobús estaba abarrotado de estudiantes con los ojos desorbitados por el shock. Y en el centro del pasillo, su grupo. Rikuya. Gritó Takashi, sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad al ver a su hermano pequeño colándose desde el techo como un fantasma. Todas las miradas se volvieron hacia él. Saeko levantó una ceja con curiosidad. Saya lo miró como si fuera un problema de física imposible. Hirano casi deja caer su pistola de clavos. Rikuya se puso de pie, sacudiéndose el polvo. Su mirada recorrió el grupo, deteniéndose un segundo en su hermano antes de pasar al resto. Y entonces lo vio. Sentado en uno de los asientos delanteros, con una sonrisa serena y condescendiente, como si todo aquello fuera un espectáculo montado para su disfrute, estaba el profesor Koichi Shido. Un odio frío y visceral, uno que había estado cultivando durante años, basándose en el conocimiento de otra vida, recorrió a Rikuya. Vio el destello de ira en los ojos de Rei al mirar en la misma dirección, y supo que su aversión era compartida. El bastardo que había arruinado la carrera del padre de Rei estaba allí, exudando su aura manipuladora, narcisista y cobarde. Pero no era el momento. Ignorando a Shido por completo, Rikuya se acercó a su hermano. «Llegas tarde a clase», bromeó Takashi, aunque su voz temblaba ligeramente por el alivio y la adrenalina. «Tuve que tomar un desvío», respondió Rikuya, su voz era la calma en medio de la tormenta. Se ajustó la bufanda roja. «Parece que me perdí la parte divertida». Su llegada, tan imposible y dramática, había cambiado la atmósfera en el autobús. Había introducido un nuevo elemento en la ecuación, uno que nadie, excepto él mismo, podía empezar a comprender. El plan había funcionado. Estaba dentro. Estaba con su hermano. El verdadero viaje acababa de comenzar. El alivio inicial por haber escapado de la academia se evaporó tan rápido como la gasolina en un incendio. Fue reemplazado por el crudo y desgarrador sonido del pánico colectivo. Varios estudiantes, con los rostros surcados por las lágrimas y el rímel corrido, comenzaron a golpear las ventanas. «Mi casa está por allá», gritó una chica. «Tenemos que ir a buscar a mi mamá. Mi padre me dijo que lo esperara en la estación», sollozó otro. «Déjenme bajar». El autobús, un pequeño arca de supervivencia, amenazaba con hundirse por el peso de la histeria. Fue en ese preciso momento de vulnerabilidad que la serpiente decidió salir de su agujero. Koichi Shido se puso de pie, su traje impecable extrañamente intacto en medio del desorden, y carraspeó para llamar la atención. «Silencio», exclamó con una voz que, aunque pretendía ser autoritaria, tenía un temblor de arrogancia. «Entiendo su miedo. Es natural. Pero el pánico es nuestro peor enemigo. Lo que esta situación exige no es sentimentalismo, sino orden. Disciplina. Necesitan un líder que pueda guiarlos a través de esta crisis». Sus ojos recorrieron a los estudiantes más asustados, sus palabras como un bálsamo venenoso. «Pensar en sus familias ahora es un lujo que no podemos permitirnos. Es un acto egoísta que nos pone a todos en peligro. Debemos encontrar un refugio seguro, un lugar donde podamos fortificarnos y esperar a que las autoridades restablezcan el orden. Yo, como su profesor, tengo el deber y la capacidad de tomar esas decisiones. Sigan mis instrucciones y sobreviviremos». El discurso comenzó a calar. Varios de los estudiantes quejumbrosos se callaron, sus miradas de desesperación convirtiéndose en una dependencia casi infantil. La idea de ceder el control, de tener a alguien que les dijera qué hacer, era una tentación poderosa para sus mentes destrozadas. Takashi apretó el bate, incómodo. Rei miraba a Shido con puro veneno en la mirada, pero estaba demasiado abrumada para articular una respuesta. Justo cuando Shido iba a consolidar su poder sobre el rebaño asustado, una voz tranquila pero firme cortó el aire. «Disculpe, sensei». Era Rikuya. Se había movido silenciosamente por el pasillo y ahora estaba de pie, a un par de metros de Shido, con una expresión de calma analítica. Shido se giró, una sonrisa condescendiente en su rostro. «Ah, Komuro-kun. El hermano menor. ¿Tienes algo que aportar?» «Sí, un par de preguntas», replicó Rikuya, su tono era respetuoso pero afilado como el borde de un bisturí. «Usted habla de liderazgo, pero cuando el infierno se desató en la academia, ¿dónde estaba?» «Yo vi a mi hermano», señaló a Takashi, a Busujima-senpai y a los demás, luchando en primera línea para abrir paso hasta este autobús. Mientras tanto, usted ya estaba cómodamente sentado aquí adentro, esperando a que otros hicieran el trabajo sucio. ¿Ese es su concepto de liderazgo? ¿Esperar a que el peligro pase?»
Un murmullo recorrió el autobús. La sonrisa de Shido vaciló. Rikuya continuó, su voz ganando fuerza. Habla de encontrar un refugio seguro. ¿Acaso tiene un mapa de las instalaciones militares? ¿El número de teléfono privado del primer ministro? ¿O simplemente planea llevarnos al centro comercial más cercano para escondernos detrás de unos maniquíes? Un plan sin información es solo un deseo. Y un deseo, en esta situación, es un suicidio. Se giró hacia los otros estudiantes. Y dice que pensar en nuestras familias es egoísta. ¿Acaso no es el instinto más básico y humano querer proteger a los que amas? ¿O es que el único egoísmo que ve es el de los demás y no el propio? Un líder que exige que abandones a tu familia es un líder que solo se preocupa por su propia piel. La papeada verbal fue implacable. Rikuya dio un paso más. Usted no es un líder. Es un oportunista. Ve a un grupo de personas aterrorizadas y piensa mano de obra, escudos humanos, sirvientes. No ve compañeros. La única disciplina que quiere imponer es la obediencia ciega hacia usted. La única seguridad que busca es la suya propia. Se detuvo justo frente a Shido, su 1,75 m de calma y preparación eclipsando por completo al profesor. Sus ojos azules con el iris amarillo lo taladraron. Aquí hay gente con habilidades, dijo Rikuya, su voz ahora resonando en el silencioso autobús. Busujima-senpai es una espada china de nivel nacional. Hirano tiene conocimientos de armas que ya nos han salvado. Takagi-san posee un intelecto que podría trazar una ruta viable. Mi hermano tiene el coraje para actuar. Y la enfermera Marikawa, bueno, es una enfermera, algo que probablemente necesitaremos. ¿Y usted, Shido-sensei? ¿Cuál es su habilidad? ¿Hablar bonito? En este nuevo mundo, las palabras vacías no detienen a los muertos. Shido se quedó sin habla, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco pálido de la humillación. Había sido desarmado, diseccionado y expuesto en menos de 2 minutos. Los estudiantes que antes lo miraban con esperanza, ahora lo veían con desconfianza y desprecio. Rikuya se dio la vuelta, dándole la espalda a un Shido políticamente muerto. Miró a su hermano y al resto del grupo. No tenemos un plan perfecto, admitió. Pero quedarnos quietos o seguir a un falso profeta es la peor opción. Por ahora, debemos seguir moviéndonos y recopilar información. El silencio se rompió. Esta vez, nadie discutió. La autoridad en el autobús había cambiado de manos. No se había transferido a un nuevo dictador, sino a la lógica, la calma y la competencia encarnadas en un estudiante de primer año que acababa de demostrar que el arma más poderosa no siempre es la que se empuña, sino la mente que la guía. El aire en el autobús era denso, cargado con la humillación de Koichi Shido. El profesor, reducido a una figura patética en su asiento, intentó un último y débil contraataque. Murmuró a los estudiantes más cercanos sobre la insubordinación y la imprudencia juvenil de Rikuya, pero sus palabras ya no tenían peso. Eran el zumbido de un insecto molesto, fácilmente ignorado. La autoridad que había intentado fabricar se había hecho añicos, y ahora era poco más que un pasajero resentido. Mientras Shizuka Marikawa, con una concentración que desmentía su habitual despiste, maniobraba el pesado vehículo por calles salpicadas de horror, el silencio se apoderó del grupo. Era un silencio pensativo, el de gente que acababa de aceptar que su mundo había cambiado para siempre y que las viejas jerarquías ya no aplicaban. Fue Saeko Busujima quien lo rompió. Se había mantenido de pie, su boken de madera apoyado en el hombro, observando todo con una serenidad casi aterradora. Su voz, cuando habló, fue tan serena como su postura, pero cortó la tensión como su espada cortaría a un enemigo. Aunque me duela admitir que ese hombre, dijo, haciendo un gesto casi imperceptible hacia Shido sin dignarse a mirarlo, tenía un atisbo de razón en un punto, es la verdad. Necesitamos una dirección. Hizo una pausa, sus ojos oscuros recorriendo el grupo. No podemos seguir a ciegas. Un grupo sin líder es una turba, y una turba entra en pánico. Necesitamos a alguien que pueda tomar decisiones difíciles, alguien lo suficientemente maduro e inteligente como para actuar bajo presión sin que el tiempo o el miedo lo ciegue. El contexto de sus palabras fue perfecto. No era una lucha de poder, era una declaración de necesidad, una evaluación lógica de su precaria situación. Y mientras hablaba, la conclusión en la mente de muchos fue unánime. Las miradas, una tras otra, se desviaron hacia Rikuya. Él estaba allí, de pie junto a su mochila, con su bufanda roja dándole un aire de protagonista reacio. Acababa de desmantelar a un adulto manipulador usando solo palabras, una hazaña que, para muchos adolescentes, era casi mítica.
Había demostrado calma, inteligencia y una capacidad de análisis que ninguno de ellos poseía. Encajaba en la descripción de Saeko como una llave en una cerradura. Rikuya sintió el peso de sus expectativas. Podía aceptarlo. Podía tomar el control, guiar al grupo con su conocimiento previo y maximizar sus posibilidades de supervivencia de forma directa. Pero ese nunca fue el plan. Un líder visible es un pararrayos para los conflictos, la envidia y la disidencia. Un consejero en la sombra, en cambio, tiene libertad de movimiento y acción. Antes de que alguien pudiera nominarlo formalmente, Rikuya levantó una mano, un gesto simple que silenció cualquier murmullo incipiente. Aprecio la confianza, dijo, su voz tranquila resonando con una sinceridad que todos creyeron. Pero no seré yo. Una ola de confusión recorrió a los estudiantes. ¿Por qué rechazaría el puesto que claramente se había ganado? Rikuya se giró y puso una mano en el hombro de su hermano, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. Un líder no solo necesita pensar con claridad, continuó Rikuya, su mirada encontrando la de Saeko, reconociendo su lógica. También necesita inspirar acción. Necesita tener el coraje de estar en primera línea, de levantar un arma cuando dudar significa la muerte. Yo puedo analizar, puedo aconsejar, puedo ver las piezas en el tablero. Pero el que estuvo allí fuera, abriéndose paso a través de los muertos para salvar a sus amigos, fue él. Su mano apretó suavemente el hombro de Takashi. Yo no lo saqué de la academia. Lo hizo Takashi. Él es el que no dudó. Él es a quien ya han seguido en la batalla. Un líder ya probado en el campo es mejor que un estratega en la retaguardia. Luego, en un movimiento que selló el trato, Rikuya dio un ligero paso hacia atrás, adoptando una postura de apoyo. Mi lugar está aquí, asesorándolo. Pero la decisión final, la persona a la que todos debemos seguir, debe ser mi hermano, Takashi Komuro. El silencio que siguió fue diferente. Estaba lleno de consideración. La lógica de Rikuya era, una vez más, irrefutable. Había rechazado el poder de una manera que reforzaba la estructura del grupo en lugar de dividirla. Había ungido a un líder, pero también había definido su propio papel crucial. Todas las miradas se posaron ahora en un atónito Takashi. Sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros. No lo había pedido, pero su hermano, su brillante y enigmático hermano pequeño, acababa de poner el destino de todos ellos en sus manos. Y al ver la confianza inquebrantable en los ojos de Rikuya, supo que no podía negarse. Con la cuestión del liderazgo temporalmente zanjada, una frágil normalidad intentó asentarse en el microcosmos del autobús. Takashi, todavía procesando la pesada carga que su hermano le acababa de endosar, le hizo un gesto a Rikuya para que se acercara. Se sentó en uno de los asientos, con Rei Miyamoto a su lado, quien no apartaba la vista del hermano menor de su amigo de la infancia. Rikuya se acercó y se apoyó en el respaldo del asiento de enfrente, su mochila aún puesta. El espacio era reducido, forzando una cercanía que invitaba a las preguntas en voz baja. Riku, comenzó Takashi, su voz apenas un susurro por encima del zumbido del motor y los sollozos ocasionales. ¿Qué demonios? ¿Por qué estás vestido así? Pareces, no sé, salido de una película de acción. ¿Y por qué no estabas en la escuela? Antes de que Rikuya pudiera formular una de sus respuestas cuidadosamente preparadas, Rei se inclinó hacia adelante, su rostro lleno de una preocupación genuina. ¿Estás bien? Saltaste sobre el autobús. Podrías haberte matado. ¿No te has hecho daño? Rikuya le ofreció una pequeña y tranquilizadora sonrisa. Estoy bien, Rei-san. Aterricé correctamente. Gracias por preocuparte. Su calma era un bálsamo, pero también una pared. La conversación, aunque silenciosa, atrajo la atención de Kota Hirano, que estaba sentado a un par de asientos de distancia, mimando su pistola de clavos. Sus ojos, sin embargo, no estaban en Rikuya, sino fijos en el equipo que sobresalía de su mochila. Su fascinación por el armamento superó su timidez. Se levantó y se acercó al pequeño grupo, sus ojos brillando con una intensidad casi febril. Señaló con un dedo regordete el carcaj. «Oye, ¿tú, tienes un arco?», preguntó, la voz entrecortada por la emoción. La pregunta era obviamente estúpida, considerando que llevaba un carcaj lleno de flechas a la espalda, pero era la única forma en que su cerebro de otaku militar pudo iniciar la conversación. Rikuya se giró ligeramente para mirarlo, reconociendo a un alma gemela en lo que a conocimiento de equipo se refería. Sí, respondió de forma sencilla, sin una pizca de burla. Los ojos de Hirano se abrieron como platos. Era real. No era solo un adorno. ¿Qué tipo? ¿Qué modelo es? ¿Es un arco compuesto?
¿Recurvo? ¿La tensión es ajustable? ¿Las palas son de fibra de carbono o de algún tipo de aleación? El torrente de preguntas salió de su boca, tropezándose unas con otras. Rikuya, por primera vez, pareció genuinamente impresionado por el nivel de detalle del conocimiento de Hirano. Vio una oportunidad para forjar una alianza crucial. Metió la mano en su mochila y sacó el arco retráctil. Con un movimiento rápido de muñeca, el arma se desplegó, pasando de ser un bloque compacto de metal negro a un arco de aspecto letal y futurista. Es un arco retráctil militar, explicó con voz clara y precisa, sosteniéndolo para que Hirano pudiera verlo bien. Modelo Silent Fang. Las palas son de una aleación de titanio y carbono, y la tensión es ajustable de 40 a 70 libras. Silencioso, preciso y se puede guardar fácilmente. Bueno para el sigilo y para recuperar munición. Hirano estaba prácticamente babeando. Olvidó por completo el apocalipsis, a Takashi, a Rei y a todo lo demás. Sus dedos casi temblaron al señalar una de las características del diseño. ¡Increíble! Había leído sobre prototipos como este en foros especializados, pero nunca pensé que vería uno. La tecnología de poleas excéntricas es una obra de arte. ¿Y las flechas? ¿Son de punta ancha o de campo? De punta ancha, de acero reforzado. Diseñadas para una máxima penetración, respondió Rikuya, volviendo a plegar el arco y guardándolo con la misma eficacia. La conversación dejó a Takashi y a Rei parpadeando. Su hermano barra amigo no solo estaba vestido para una guerra, sino que poseía armamento especializado y podía hablar el mismo idioma que el friki de las armas más grande de la escuela. Takashi miró a su hermano pequeño, y la imagen que tenía de él, el genio tranquilo, el chico de los libros, se resquebrajó un poco más, revelando a un extraño formidable y peligrosamente competente debajo. La pregunta de por qué y cómo había adquirido todo eso seguía en el aire, pero por ahora, una cosa era segura: la suerte, o lo que fuera que los mantenía con vida, acababa de darles un activo invaluable. La demostración de armamento especializado dejó un silencio incómodo, roto solo por el murmullo de admiración de Hirano. Takashi finalmente encontró su voz, su mirada fija en su hermano menor. ¿En serio, Riku? ¿De dónde sacaste todo esto? ¿Y cuándo? Rikuya, habiendo logrado su objetivo de establecer su competencia, adoptó un tono más casual. La ropa la encontré en una tienda de excedentes militares de segunda mano. Es resistente y barata. El resto del equipo, miró a su padre a través de su hermano, se lo comenté a papá hace un par de años. Le dije que quería tomarme en serio el entrenamiento de supervivencia. Después de algunas charlas, me dio permiso y parte del dinero. Vio que era disciplinado. ¿Y el arco? Intervino Rei, su preocupación ahora teñida de asombro. No creo que papá te diera permiso para algo así. Rikuya soltó un suspiro, como si admitiera una travesura. Para eso tuve que ser creativo. Ahorré y soborné a un tipo que importa esta clase de equipamiento deportivo sin hacer muchas preguntas. No es exactamente legal. Takashi negó con la cabeza, una clara señal de desaprobación ante la idea de su hermano pequeño metido en asuntos turbios. Pero su mirada se desvió por un segundo hacia la ventana, hacia un infectado que se tambaleaba por la acera. La desaprobación murió en sus labios. No era el momento para sermones morales. Las armas, legales o no, eran lo que los mantenía con vida. Justo en ese momento, el autobús frenó bruscamente, lanzándolos a todos hacia adelante. Habían llegado a una arteria principal, y era un completo caos. Cientos de coches colapsaban la carretera, un mar de metal y cristal. Las bocinas sonaban en una cacofonía ensordecedora, y los gritos de la gente atrapada se mezclaban con el ruido. Algunos policías intentaban imponer orden, pero estaban trágicamente superados. Idiotas. Siseó Saya Takagi desde su asiento. Están tocando el claxon como si fuera una bola. ¿No se dan cuenta? Ellos seguían por el ruido. La sangre de Rikuya se heló. El conocimiento de Saya era correcto. Este atasco no era un refugio. Era una trampa mortal, un buffet con música para llamar a los comensales. Sin perder un segundo, se abrió paso hasta la parte delantera del autobús. Shizuka-sensei, dijo con una urgencia controlada, inclinándose sobre el asiento del conductor. ¿Eh? Riku-chan, respondió la enfermera, claramente abrumada por el ruido y el pánico. Tenemos que salir de aquí. Ahora mismo, insistió Rikuya. ¿Pero cómo? Está todo bloqueado. Se quejó ella, señalando el mar de coches. Rikuya no discutió. Simplemente señaló hacia la ventana trasera del autobús. Mire. Shizuka giró la cabeza.
Su expresión soñolienta se desvaneció, reemplazada por el puro terror. A lo lejos, pero acercándose a una velocidad alarmante, una masa oscura se movía. Una marea de sombras humanoides, atraídas por el estruendo, una horda que crecería exponencialmente con cada coche que alcanzara. Sin necesidad de más palabras, Shizuka pisó el acelerador, girando el volante bruscamente. El autobús se subió a la acera, golpeando señales y botes de basura, buscando una ruta de escape. Por un instante, pareció que lo lograrían. Pero el destino, o la simple mala suerte, tenía otros planes. Un camión cisterna que intentaba una maniobra similar justo delante de ellos perdió el control y se estrelló, creando un muro de metal retorcido. Shizuka frenó en seco, pero era demasiado tarde. El impacto fue brutal. El autobús escolar se desvió violentamente, rompió la barandilla de un pequeño puente y se precipitó al vacío. La caída fue corta, apenas unos pocos metros hacia un canal de drenaje de hormigón debajo del puente, pero fue catastrófica. El sonido de cristales rompiéndose y metal retorciéndose fue ensordecedor. El vehículo aterrizó con un golpe que sacudió los huesos, volcando sobre un costado. Dentro, el mundo era un torbellino de gritos, oscuridad y dolor. No todos corrieron con la misma suerte. Varios de los estudiantes que no estaban bien sujetos murieron en el acto. Pero el núcleo del grupo, protegido por la suerte o el puro azar, sobrevivió. Cuando Rikuya recuperó la conciencia, el zumbido en sus oídos era casi tan fuerte como el dolor en su hombro. El autobús estaba destrozado. La luz del día se filtraba a través de las ventanas rotas. Se movió, comprobando que no tenía nada roto. Entonces miró a su alrededor. El caos del accidente los había separado. Un grupo de estudiantes magullados y aterrorizados se estaban reuniendo alrededor de la figura indemne de Koichi Shido, quien ya estaba evaluando a sus nuevos y vulnerables seguidores. Rikuya, por su parte, se encontró atrapado en una sección del autobús con una sola persona más, Rei Miyamoto, que se estaba incorporando, con un corte en la frente. Genial, pensó Rikuya con un suspiro interno. De todos, tenía que tocarme con ella. No la odiaba, el odio era una emoción demasiado fuerte e inútil en esta situación, pero su personalidad y su historial con Takashi la convertían en una compañera de viaje, complicada. Buscó desesperadamente con la mirada a su hermano. Lo vio a varios metros de distancia, saliendo por el parabrisas reventado del autobús junto con Saeko, Saya, Hirano y una muy mareada Shizuka. Estaban bien, pero estaban al otro lado de los escombros. Se habían separado en 3 grupos. Y ahora, el verdadero examen de supervivencia acababa de comenzar. El gemido del metal retorcido se mezclaba con los lamentos de los heridos y, cada vez más cerca, el coro gutural de los muertos. El polvo y el humo llenaban el aire viciado del canal de drenaje. A través de la neblina de los escombros, Rikuya pudo ver a Takashi ayudando a Saya a ponerse en pie, mientras Saeko ya estaba en posición de combate, su boken listo. No había tiempo para un reencuentro. La horda que los seguía ya estaba empezando a derramarse desde el puente como una cascada grotesca. Shido, por otro lado, ya estaba arreando a su pequeño grupo de supervivientes en la dirección opuesta, sin mirar atrás. Cobarde hasta el final. Necesitaban un plan, un punto de encuentro. Un objetivo claro en medio del caos. La comunicación era clave. Takashi. Gritó Rikuya, su voz cortando el aire con una autoridad nacida de la pura necesidad. El ruido era ensordecedor, pero su grito fue más agudo, más enfocado. Su hermano giró la cabeza bruscamente, sus ojos encontrando los de Rikuya a través de un parabrisas roto. Miri-san. Volvió a gritar Rikuya, asegurándose de tener toda su atención. Nos separamos. No podemos reagruparnos aquí. Lleva a los demás al parque central. ¿Entendido? El parque central. Nos veremos allí. Era un lugar amplio, conocido y relativamente defendible en comparación con las estrechas calles de la ciudad. Era su mejor opción. Rei, a su lado, lo miró, su pánico momentáneamente reemplazado por el asombro ante la rápida y decisiva orden de Rikuya. A través de la distancia, Takashi asintió con la cabeza, un movimiento brusco y decidido. No había tiempo para más. Un infectado se abalanzó sobre su grupo y Saeko lo interceptó con una precisión letal. Era la señal. Vayan. Gritó Rikuya como última orden. Se giró hacia Rei, que ahora lo miraba esperando instrucciones. Vamos. Nosotros también tenemos que movernos. El camino de cada grupo sería diferente, pero el destino era el mismo. La carrera hacia el parque central había comenzado. El camino por el canal de drenaje era monótono y lúgubre.
El eco de sus pasos sobre el hormigón húmedo era el único sonido que rompía el silencio tenso entre ellos, un silencio solo interrumpido por el distante y ocasional gemido de los muertos. Rikuya caminaba un paso por delante, con su arco ya desplegado en la mano, una flecha lista en la cuerda. Rei lo seguía, con la mirada perdida, su lanza improvisada arrastrándose a ratos por el suelo. Estaba demasiado callada. Rikuya sabía que el shock y la adrenalina solo podían reprimir el dolor durante un tiempo. Necesitaba saber en qué estado mental se encontraba. No podía permitirse tener a una compañera inestable a su lado. ¿Y Hisashi-senpai? Preguntó Rikuya sin mirarla, su voz sonando más dura de lo que pretendía en la acústica del túnel. ¿No lo vi en el autobús? Fue como pinchar un globo con una aguja. El cuerpo de Rei se estremeció y un sollozo ahogado escapó de sus labios. Las lágrimas, que había estado conteniendo con todas sus fuerzas, comenzaron a rodar por sus mejillas sucias de polvo. Rikuya soltó un fuerte suspiro, un sonido de impaciencia y resignación. Sabía exactamente lo que había pasado, los detalles grabados a fuego en su memoria por la historia original. Bueno, por lo menos no murió en vano. La frase, fría y pragmática, la golpeó como una bofetada. La tristeza de Rei se convirtió en furia en un instante. ¿Qué? Gritó, su voz rompiéndose. Se abalanzó sobre él, intentando golpearlo en el pecho con los puños. ¿Cómo puedes decir algo así? Él. Rikuya no se movió. Simplemente levantó un brazo y detuvo sus débiles golpes con facilidad, su expresión impasible. Perdón, dijo, su tono ligeramente más suave, pero aún carente de la calidez que ella buscaba. Sé que sonó mal. Pero piensa, Rei. Supongo que te protegió como pudo, ¿no? La soltó y continuó caminando. Rei lo siguió, ahora desatando un torrente de acusaciones y sermones entre sollozos. Le gritó sobre lo insensible que era, sobre cómo no entendía nada, sobre cómo Hisashi era valiente y fuerte y cómo Takashi, Rikuya la dejó hablar, la dejó vaciar parte de ese veneno. Pero cuando llegaron a una escalera de mantenimiento que los llevaría de vuelta al nivel de la calle, se detuvo y se giró para enfrentarla, interrumpiendo su diatriba. ¿Sabes, Rei? Comenzó, su voz tranquila pero cortante, obligándola a callar. Por lo que entiendo, y no hay que ser un genio para deducirlo, mi hermano mató a tu novio Hisashi. Y ahora estás enojada, incluso frustrada, ¿verdad? Rei se quedó helada, sus ojos llorosos abiertos por la sorpresa ante la franqueza brutal de Rikuya. Lo mató, continuó él, sin piedad, porque se convirtió en uno de esos zombies de Apocalipsis Express. Lo mató porque Hisashi, ya muerto, intentó morderte. Lo mató para salvarte la vida. ¿Esos son los hechos, me equivoco? Ella no pudo responder. Era la verdad. Rikuya dio un paso hacia ella, su mirada intensa. Escucha, Rei. No me agradas. Tu drama con mi hermano y con Hisashi siempre me pareció un lastre. Pero no te odio. El odio es un lujo que no podemos permitirnos. Así que te lo advertiré una sola vez. Su voz bajó, volviéndose casi un susurro amenazante. No te resientas con Takashi. No descargues tu dolor y tu culpa en él. El chico que amabas murió en el momento en que lo mordieron. Mi hermano solo impidió que el monstruo en el que se convirtió te matara. Así que procesa tu duelo, llora si tienes que hacerlo, pero cuando termines, deja esa carga atrás. Solo piensa que él ya descansa en paz. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras. Y ahora sube. Tenemos que llegar al parque antes del anochecer. Rei se quedó abajo por un segundo, temblando. Las palabras de Rikuya habían sido crueles, pero también innegablemente ciertas. Le había arrancado las excusas y las culpas mal dirigidas, dejándola solo con la fría y dura verdad de su pérdida. Con un último sollozo ahogado, apretó su lanza y lo siguió. El camino que tenían por delante sería largo, y acababa de aprender que su compañero de viaje no le ofrecería consuelo, solo la afilada y necesaria